Os presento mi trabajo fin de máster que trata sobre la utilización de antibioterapia en pacientes de menores de 14 años en la provincia de Sevilla durante el año 2018. Mi tutor para este trabajo ha sido el doctor Pablo Bando Pacheco. Como sabéis, la resistencia a los antimicrobianos es un problema de salud pública que cada vez mayor en todos los países y una de las mayores causas a lo que se debe esto es el uso inadecuado de los antibióticos, tanto por automedicación de los pacientes como el uso inadecuado por los profesionales, que en muchos casos tratamos patologías que inicialmente se consideran víricas, especialmente en niños. El problema que nos encontramos es que apenas disponemos de estudios en el ámbito pediátrico sobre la prescripción de antibióticos y menos aún que estén estandarizados. Uno de los problemas es que la dosis diaria definida que se usa en la mayoría de los estudios define la dosis para adultos en función de envase, cosa que no es práctica en pediatría, ya que al usar la mayoría de las veces soluciones orales, la posología no es igual, además de que la dosificación que usamos es por miligramos por kilo. La farmacoepidemiología que disponemos de la Agencia Estatal de Medicamentos es que la prescripción en atención primaria en España es de las más elevadas, de 25 dosis diarias definidas. Es cierto que este dato es más bajo respecto a la anterior revisión, pero porque se modificaron las medidas de dosis diarias definidas en abril de este mismo año. En este mismo apartado disponemos de que la mayor parte de las prescripciones se realizan en infecciones respiratorias de vías altas en todas las edades y en edad pediátrica el 82% de las prescripciones se realizan en las otitis medias agudas, la faringoamigdalitis y la bronquiolitis. Además de estas prescripciones que están creando un exceso de resistencia, están favoreciendo la aparición de bacterias multiresistentes para las cuales a día de hoy, por desgracia, pues no disponemos de un arsenal terapéutico suficiente. Es por eso que cada vez se potencia más las estrategias de optimización del uso de antibióticos, para lo cual primero hay que detectar las causas, como ya han comentado mis compañeras en otros trabajos de hoy, pues la presión asistencial, la incertidumbre en el diagnóstico del que muchas veces tenemos que vivir por el poco tiempo de evolución con el que consultan los padres, y es por eso que a nivel nacional se creó el programa de resistencias antibióticas y en Andalucía se creó el programa Pirasoa, que es el programa que controla las infecciones asociadas a asistencia sanitaria, así como el control de antibióticos en nuestra comunidad. Esto todo se ve apoyado por guías terapéuticas, en concreto ahora mismo la que en Sevilla se utiliza como referencia es la del área sanitaria del Aljarafe. Es por tanto que en nuestro estudio nos planteamos los siguientes objetivos: determinar el dato de consumo de antibióticos en edad pediátrica en nuestra provincia, describir las características de los prescriptores, realizar un análisis de la prescripción antibiótica en las 4 patologías que vimos que en los estudios eran más frecuentes, que eran la faringoamigdalitis aguda, el resfriado común o infección respiratoria de vías altas, la otitis media aguda y la bronquiolitis. Y por último, realizar una encuesta telemática a los profesionales pediatras de nuestra área sanitaria en la que pretendíamos realizar un cuestionario mediante casos clínicos para ver si sus respuestas se ajustaban a las guías de práctica clínica. Realizamos el estudio en las 5 áreas sanitarias de la provincia de Sevilla, de las prescripciones realizadas durante todo el año 2018 en pacientes de menos de 14 años y registrando qué facultativos lo hicieron. Estos datos fueron proporcionados por el Servicio de Investigación del Distrito Aljarafe. Nuestro diseño, al realizar 3 estudios, eran 3 estudios distintos. Por un lado, un estudio observacional retrospectivo sobre el consumo de antibióticos en el año 2018. Otro, un estudio transversal retrospectivo respecto al ajuste del antibiótico según las 4 patologías que antes mencioné. Y por último, un estudio observacional descriptivo en función de las respuestas a la encuesta que realizaban los compañeros. Todo nuestro estudio fue aprobado por el Comité de Bioética local. El primer estudio en el que íbamos a analizar el consumo de antibióticos, nuestras variables fueron la prevalencia de consumo de antibióticos y el consumo de los 4 antibióticos más frecuentes, amoxicilina, clavulánico, macrólidos y cefalosporina. En el segundo estudio, en el que relacionábamos la prescripción con las 4 patologías, estudiamos los pacientes tratados con antibióticos en total, los pacientes de menos de 3 años con antibióticos y las veces que se recetaron amoxicilina, clavulánico, macrólidos y cefalosporina. Y por último, el tercer estudio, que era el referente a las encuestas, pues era una encuesta clínica donde se registraban algunos datos personales de los profesionales, como los años de experiencia, la edad, el cupo en el que trabajaban, así como 8 casos clínicos de respuestas múltiples. Para la búsqueda bibliográfica empezamos con la base de datos en Base, Scopus, Cochrane, PubMed y Scopus, usando descriptores de CLIMES, que son los que aparecen a continuación, y los combinamos en 4 estrategias distintas, con la cual obtuvimos los 28 artículos que referenciamos en la bibliografía, como pudisteis ver en la presentación en PDF.
En cuanto a los resultados, en el año 2018 se realizaron en Sevilla 141.467 prescripciones antibióticas. De estas, de los 5 distritos sanitarios, el 26,3% se realizó en el distrito del área Sevilla. Por edad y por sexo, en el sexo no encontramos diferencias, por tanto no muestro gráfica. Y en cuanto a la prescripción por edades, lo que observamos es que en menores de un año la prescripción era menor del 1%. Y un dato bastante llamativo, que la mayor parte de las prescripciones, más del 40%, se realizaban entre los 2 y los 5 años de edad. Con el dato, como veis también, de que si veis entre las 5 áreas sanitarias, la distribución por edades apenas hay diferencia. En cuanto al análisis descriptivo por especialidades, sobre todo nos centramos en las diferencias entre la prescripción por médicos de familia y pediatría. Apenas observamos diferencias, como veis en la gráfica, que pediatría aparece en azul y medicina de familia en rojo, los dos se mueven en torno a un porcentaje del 32%. Al analizar las prescripciones de ambas especialidades en función de la edad, observamos como de menores de 5 años son los pediatras los que prescriben más antibióticos y a medida que los niños cumplen años, vemos cómo esta relación se invierte, pero muy sutilmente. En cuanto al análisis por fármaco, observamos que de todas las prescripciones, de las 141.000 que se realizaron, la 61,5% del antibiótico recetado era la amoxicilina, seguido ya a distancia de 17,5% de amoxicilina clavulánico y un 13,3% de acitromicina. Si lo analizamos por grupos de antibióticos, el 80% de las prescripciones fueron del grupo de las penicilinas, el 13,14%, el 13,34% de macrólidos y el 4,47% de cefalosporinas. Al analizar entre médicos de familia y pediatras quién prescribía más grupos de antibióticos y entre cada uno de ellos, lo que observamos que en general, aunque la diferencia en la prescripción en números absolutos no es mucha, los pediatras manejan más grupos de antibióticos, salvo la fosfomicina y macrólidos, que son los médicos de familia las que las manejan más comúnmente. En el análisis descriptivo, por las 4 patologías que comentamos inicialmente, vimos que en el caso de la amigdalitis aguda, la prescripción de antibióticos se realizaba en el 90% de los casos de diagnosticados. En la bronquiolitis aguda, un 40,7% de los casos. En las infecciones del oído medio, en un 83,3%. Y en las infecciones respiratorias de vía alta, prescribíamos antibióticos en el 50% de los diagnósticos realizados. Al igual que la relación anterior, vimos que la prevalencia que el número de antibióticos prescritos pues seguía siendo el mayoritario la amoxicilina, seguido de amoxicilina clavulánico, luego la cefixima y por último la acitromicina. En el gráfico 9 lo que vemos es la distribución de los antibióticos en función de las patologías y como veis, incluso siendo patologías distintas, se sigue recetando en mayor medida la amoxicilina, seguido la amoxicilina clavulánico, acitromicina, cefixima y por último cefurosima. La discusión en función de nuestros resultados fue que la pertenencia a una determinada área sanitaria puede relacionarse con el nivel de prescripción antibiótica. En nuestro estudio en concreto, al no disponer de datos poblacionales por problemas a la obtención de los datos, no podemos determinar que esta relación sea cierta, aunque sí hay que decir que el área sanitaria Sevilla corresponde al área urbana y, por tanto, el área que tiene más densidad de población. O sea, que puede ser una justificación de por qué la prescripción era tan elevada, pero sin disponer de datos poblacionales con los que calcular las tasas, pues no podemos decir con certeza si este dato es real. La baja prescripción en menores de 12 meses podría verse influida por los protocolos de síndrome febril sin foco, los cuales siempre nos ayudan y nos dicen que en muchos casos hay que hacer pruebas complementarias como tiras de orina, así como analíticas de sangre, y eso puede hacer que en esta edad pues, la prescripción antibiótica sea mucho menor. La alta tasa de prescripción en pacientes de 2 a 5 años, lo cual coincide con algunos estudios que revisamos, podría verse influida porque los síntomas son muy inespecíficos en esta edad, porque los padres consultan más, ya que son una época en la que empiezan a incorporarse a la guardería, y porque la utilidad de las pruebas diagnósticas en esta edad quizás sea un poco escasa, ya que, por ejemplo, si queremos diferenciar entre una infección respiratoria de vías bajas, una neumonía, entre vírica, atípica, pues muchas veces una radiografía no es suficiente. Igualmente vimos que no había diferencias significativas en nuestro estudio entre la prescripción de médicos de familia y pediatras, lo cual avala la implantación de estrategias en la prescripción de antibióticos. En cuanto a esto, si recordáis en la tabla, había un porcentaje de facultativos no filiados. Esto se debe a que a la hora de contratarlos en el distrito sanitario, pues no se les filió adecuadamente. Desde farmacia nos informaron verbalmente que normalmente son profesionales que trabajan en el área hospitalaria, pero evidentemente al no disponer de datos reales, pues no sabemos si ahí estuviéramos pudiendo perder algún porcentaje importante de médicos de familia o pediatras.
Los pediatras parecen ser los que más prescriben en menores de 5 años cuando la etiología más frecuente es la viral. Esto va en contra de algunos estudios que revisamos en los cuales decían que, por lo general, el hecho de que fuera el pediatra el principal prescriptor hacía que se recetasen menos antibióticos. Quizás esta edad es la que los padres consultan más con el pediatra y son un poco más resistentes a consultar en servicios de urgencia donde saben que hay un profesional que quizás no sea pediatra y prefieren esperarse a que lo vean, y además, sumado a la intensidad de la consulta y la inespecificidad de los síntomas y muchas veces la incertidumbre que tenemos, pues nos lleva a prescribir en esta edad. La amoxicilina es el antibiótico que más se receta, al igual que los estudios que revisamos, al igual que por grupo, sigue siendo las penicilinas el grupo más recetado, seguido de cefalosporinas y macrólidos. En cuanto a los resultados por patología, vimos que se prescribían en el 45% de la bronquiolitis y un 50% de las infecciones respiratorias antibióticos, lo cual es más elevado que los estudios que revisamos previamente, donde lo situaba la bronquiolitis en un 35% y las infecciones respiratorias altas en un 40%. Asimismo, esto se cumple con las prescripciones en el caso de la faringoamigdalitis y de la otitis, en el que también nosotros obtuvimos un resultado mucho más elevado que los estudios que revisamos. Limitaciones de nuestro estudio. Pues evidentemente fue imposible realizar un análisis descriptivo, ya que tuvimos problemas a la hora de la obtención de los datos. Debido a las fechas que nos establecía el máster, desde que empezamos a tramitar la aprobación del proyecto por el Comité de Bioética hasta que obtuvimos los primeros resultados, pasaron varios meses, con la incidencia de que cuando nos dieron los primeros resultados no eran exactamente los que nosotros solicitamos, con lo cual tuvimos que trabajar con los datos de los que disponíamos. La falta de datos poblacionales, como comenté anteriormente, nos impide tener tasas de población con los cuales ajustar bien los valores que hemos tenido y dar datos más verídicos. La asistencia de claves médicas no asociadas a ninguna especialidad, que pueden hacer que perdamos tanto pediatras como médicos de familia a la hora de analizar los datos. La falta de unanimidad en la codificación diagnóstica. En Sevilla, en concreto, la codificación en atención primaria se realiza por la codificación CIE 9, la cual, como sabéis, es una codificación hospitalaria y no una codificación de atención primaria. Entonces, en este sentido, nos encontramos profesionales que directamente no codifican los episodios, o posiblemente profesionales que para los cuales una faringitis pueda ser un proceso de carácter irritativo, mientras que para otro pueda ser un proceso de carácter bacteriano. La relación de prescripciones y patologías la realizamos por número de tarjeta sanitaria y por fecha de prescripción de antibióticos, por lo cual pudo haber algún tipo de error en esta asociación. Y evidentemente, al no revisar las historias clínicas una por una, no podemos saber si realmente la pertinencia del antibiótico se debía a lo mejor a alguna alergia antibiótica que presentara el paciente. No pudimos realizar nuestra tercera fase del estudio porque no tuvimos respuesta para la encuesta online. Y las conclusiones que sacamos en nuestro estudio fue que la prescripción por grupos de edad parece presentar una distribución similar, lo que indica un criterio terapéutico similar en todos los profesionales, que los grupos de edad que reciben más prescripciones son los de 2 a 5 años y por tanto habría que reforzar las pruebas diagnósticas complementarias que puedan facilitar los diagnósticos en esta edad. No parece haber diferencias significativas en la prescripción entre médicos de familia y pediatras, lo cual avala los programas de formación, que prescribimos antibióticos en más del 50% de las patologías que se presuponen de etiología vírica, que la prescripción de antibióticos en faringoamigdalitis y otitis media parece superior que los descritos en la literatura y sugiere la necesidad de llevar medidas formativas en este área, y evidentemente necesidad de realizar más estudios que resuelvan nuestras dudas, no solo a nivel personal nuestro, de completar el estudio una vez que obtengamos todos los datos necesarios, sino la necesidad de que busquemos unas medidas de estandarización que permitan hacer estudios a otros niveles poblacionales para que sepamos la situación real de la prescripción de antibióticos en nuestro país. Y por último, nuevamente, pues que no fue posible realizar la fase de encuesta por falta de respuestas. Muchas gracias, Cristina, por tu presentación. Desde luego, para poder abordar un problema como es la prescripción probablemente excesiva de antibióticos en pediatría, hay que conocer la situación de la que partimos para poderle poner solución. A mí me parece un estudio sencillo y a la vez práctico. Me llama muchísimo la atención el 40% de prescripción antibiótica en bronquiolitis y más me llama todavía más de un 50% en infecciones respiratorias altas. Creo que has descrito muy bien cuáles pueden ser las posibilidades de por qué se hace eso, ¿no? Quizá a los pediatras nos sigue costando mucho manejar la incertidumbre cuando vemos a un niño entre 2 a 5 años, que probablemente son los que más frecuentan las consultas también sin cita por fiebre, pues porque han iniciado guarderías o colegios
y a los padres les da miedo la fiebre y hay que reconocer que a los pediatras también. Y decir que el miedo es libre, que muchas veces, sobre todo si es víspera de puente, víspera de vacaciones o hay problemas sociofamiliares añadidos, todos tenemos una tendencia a prescribir de más. No sé, ya sé que no es el objetivo de tu trabajo, pero a ti como pediatra joven, aparte de la formación, que es cierto que es necesaria, no sé qué otras soluciones se te ocurren. Es verdad que a veces trabajamos en primaria en mucha soledad y bajo mucha presión asistencial y también presión de lo que los padres esperan de nosotros, una sociedad de la prisa que quiere soluciones rápidas para poder volver a trabajar y los niños al cole o a la guardería. ¿Qué soluciones imaginativas se te pueden ocurrir a ti, aunque no tengan que ver con tu trabajo? Pues creo que en un primer nivel y quizás de que le supone menos presupuesto a la sanidad sería talleres en los centros de salud, de educación sanitaria, no solo para profesionales, sino también para los padres. Pero evidentemente si nos ponemos un punto de vista más práctico, quizás los test de diagnóstico rápido quizás sean la solución para muchas de las patologías como pueden ser la faringoamigdalitis o las infecciones respiratorias de vías altas, debido a que, aunque más usamos el estreptotest, sabemos que hay una cartera de servicios más rápido de test de diagnóstico rápido. Sí que tengo que apuntar que en la provincia de Sevilla no hemos disponido del test rápido de estreptococo hasta hace 6 meses y aún a día de hoy hay distritos, por ejemplo en el que yo trabajo ahora mismo, que es el distrito de Sevilla, en el que todavía no se ha instaurado. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor dentro de 2 años, si realizamos este estudio, una vez que se haya implantado el test rápido de estreptococo, no sé si a lo mejor habrá alguna diferencia en la prescripción de antibióticos. Pues muchas gracias y felicidades por tu trabajo. No sé si los vocales quieren preguntarte algo, Isabel, José Ángel, o hacerte algún comentario. Yo felicitarte también porque la verdad es que me parece un trabajo también, pues como he dicho antes, interesante, bien diseñado, y es una pena que no hayáis tenido suficiente tiempo, pero bueno, está claro que todos somos conscientes del poco tiempo que habéis tenido en el máster para realizar este trabajo. Yo te animo desde luego a seguir adelante porque los datos que salen, bueno, pues son llamativos que todavía, pues como decía María Luisa, estemos prescribiendo antibióticos en la bronquiolitis o en los catarros, y esto hay que corregirlo. Un dato también que era un comentario que yo había notado, no sé, porque estás hablando de que prescriben más los pediatras en los niños pequeños, menores de 5 años, que los médicos de familia. Y nos has planteado si precisamente son más los pediatras, los profesionales que atienden a estos niños, más que los médicos de familia, porque tú estás hablando de números absolutos y no... Claro. Por eso comentaba que de 2 a 5 años posiblemente son padres que prefieren consultar al médico de familia antes que los servicios de urgencias de atención primaria, si saben que le van a consultar, si el que le va a atender es un médico de familia. Así que posiblemente también se vea relacionado, pues eso, a la demanda asistencial que recibe el pediatra frente al médico de familia. Sí que pudiera ser una causa. Claro, que habría que hablar de porcentaje. Claro, datos poblacionales, que es lo que nos falta a nosotros. Sí. Y otro dato, yo te animo a seguir adelante y por supuesto que esto lo podéis publicar. Yo creo que interesa pues para conocimiento de los profesionales, para la administración también. Y bueno, pues a la hora de si lo vais a publicar o simplemente con conocimiento, un comentario, pues bueno, que fijaros en referenciar todas las citas bibliográficas que aparecen en el texto, que estén en el texto también, y luego pues completar las citas bibliográficas pues con según las normas que os rija, bueno, pues que os recomienden en la revista o en las normas de Vancouver, en este caso son las más frecuentes, pues con no solo el año, sino también el volumen, las páginas, etcétera. Es simplemente un comentario, pero bueno, reitero mis felicitaciones y adelante. Gracias. Bueno, también mis felicitaciones. Además me parece un trabajo interesante y que complementa un poco el primero, porque además lo que te demuestra es que a los pediatras nos hace falta formación, ¿eh? Y en el fondo es triste, pero es una realidad. Y es así, por muchas guías que existan, pues seguimos cometiendo los mismos errores. Las razones, no sé, supongo que serán multifactoriales, pero es que me llaman mucho la atención, a pesar de todas las guías que existan, los datos que se obtienen, que son llamativos. Y la verdad es que me duelen un poco. ¿Qué queréis que os diga? Esa es un poco la realidad. Yo sí quería comentarte que todo el tema de la referencia bibliográfica hay que referenciarla bien, es importante. Y luego ya también lo que quería preguntarte es, como profesional que habrá acabado la residencia hace poco y que habrá empezado a trabajar que ha trabajado en las urgencias de un hospital y ahora trabaja en la primaria, ¿qué reflexión hace sobre estos datos, sobre todo comparándolo un poco con lo que se puede hacer en el hospital?
Pues yo creo que la diferencia entre la urgencia de un hospital y la prescripción en antibiótico en atención primaria, yo creo que muchas veces el vínculo al paciente de tu cupo hace muchas veces que tú intentes que no quieras consultar en el hospital o sea un paciente que tú quieres, no decir por así que moleste menos en otro servicio, no es la palabra quizá más adecuada, pero muchas veces yo creo que o prescribimos un viernes por miedo a lo que pueda pasar un domingo, porque sabemos que no es un paciente que va a volver, que vas a ver un día y que posiblemente no vas a ver hasta dentro de 7 guardias si es que te lo vuelves a encontrar, sino que es un paciente que si el primer día no le has dicho nada, te viene el siguiente y te puede venir al tercero y al cuarto y quizá ya tu duda o algún signo inespecífico como puede ser ver un tímpano enrojecido con un niño que tiene mucosidad y una fiebre a lo mejor de 3 días de evolución ya te crea duda si esa otitis puede ser de causa bacteriana o una etiología vírica. Yo creo que en el hospital sí hay más herramientas, sobre todo para la fiebre más prolongada, porque disponen de analítica urgente. Y yo creo que en primaria, al no tener esas pruebas diagnósticas, siempre muchas veces la presión asistencial de un paciente que nos conoce y que posiblemente podamos ver en una misma semana, que incluso 3 días, pues muchas veces hace que terminemos prescribiendo el antibiótico. Creo que en el hospital, que en nuestro estudio evidentemente no se ha centrado en la prescripción que se hace a ese nivel, creo que muchas veces al disponer de más pruebas de manera inmediata, pues eso ahorra muchas veces la prescripción de antibióticos. Muy bien, pues felicitaciones. Gracias.